Pueblo hondureño, muy buenos días, gracias por acompañarnos en una nueva emisión del foro Mejor Hablemos por Televisión Nacional de Honduras. Este día tocaremos un tema muy interesante para la población, especialmente para todas aquellas personas que utilizan el transporte público. Como ya es de conocimiento toda la situación que se ha vivido debido a la pandemia del COVID-19, muchos rubros han tenido que someterse ante las medidas de bioseguridad, prácticamente todas las personas. Y el transporte público no es la excepción. Se ha determinado pues que se tienen que tener ciertas medidas de bioseguridad en nuestro transporte público, taxis rapiditos, buses amarillos, buses interurbanos, porque el transporte público pues también tiende a tener bastantes contagios debido a la aglomeración de personas que ingresan a ello, y es por ello que estaremos hablando un poquito acerca de este tema en esta emisión del Foro Mejor Hablemos con el subinspector general del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, el coronel Alfonso Reyes Discua. Coronel, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en el Foro Mejor Hablemos. A ver si puede activar el audio, coronel, el micrófono, para que toda la población pueda escucharle. Sí, muy buenos días. Sí. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este canal para hablar de un tema tan importante como lo es el transporte público, y especialmente en momentos tan difíciles que pasamos en el país, y conscientes de que el transporte público es uno de los, si se puede decir, de los rubros que puede producir efectos multiplicadores en la expansión de la pandemia. Por lo tanto, los temas que vamos a hablar requieren gran importancia en vista de que es un medio masivo de transporte que de una u otra manera tiene que ser controlado. Así es, un medio masivo, y bueno, queremos conocer si realmente se está cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, y también especialmente si la población denuncia algunas irregularidades que se pueden brindar en el transporte. Pero mi consulta iniciando este foro sería pues cómo se fue desarrollando pues toda esta estructura para que el transporte público pudiera tener medidas de bioseguridad, y cuáles son esas medidas de bioseguridad. Bueno, al inicio de la pandemia, después de muchas reuniones, ¿verdad? La mayoría de ellas prácticamente por este mismo medio, por Zoom, comenzamos a conformar junto con otras instituciones del Estado un protocolo de bioseguridad, ¿verdad? Un protocolo de bioseguridad donde se incluían todas las medidas que deberían ser tomadas para disminuir los efectos de la pandemia. Este protocolo de bioseguridad lo socializamos y lo sometimos a una aprobación por parte de SINAGER. Después que este protocolo fue aprobado, entonces lo publicamos, y desde entonces hemos estado trabajando, supervisando para que se lleve a cabo, para que se cumpla, no sin inconvenientes. Hemos tenido inconvenientes, y en el camino prácticamente hemos tratado de no hacerle cambios, porque el protocolo en sí está bien diseñado, ¿verdad? Y tiene la aprobación del personal especializado en la materia. ¿Qué es lo que incluye este protocolo que se aprobó cuando pues prácticamente inició el pilotaje del transporte público el año pasado? Sí, son protocolos diferentes dependiendo de la modalidad de transporte. Hay un protocolo para mototaxis, otro para taxis, uno para transporte urbano y otro para transporte interurbano. Cuando digo diferentes, no me refiero a que son cambios sustanciales, pero sí sabemos que no es lo mismo llevar 40 pasajeros en un bus que llevar 3 o 2 pasajeros en un taxi, y por lo tanto tiene que haber, y el distanciamiento también que debe existir entre ellos. Por ejemplo, en el rubro de taxis se estableció la mampara, ¿verdad?, para hacer una separación entre los pasajeros que estaban viajando en la unidad de transporte, y se estableció 3 pasajeros por taxi, uno adelante y 2 atrás. Recordemos que en los taxis de punto la norma son 4 pasajeros, ¿va? Normalmente han llevado 4 pasajeros como máximo,
Sin embargo, en este caso tuvimos que hacer una excepción en vista de la necesidad por el momento que estábamos pasando y que continuamos pasando todavía, porque hay que reconocer eso. En el caso de los buses de transportes urbanos e interurbanos, se estableció, además, que es común a todos, que el conductor debe andar su gel para desinfectar sus manos y debe andar un atomizador también para desinfectar las partes que más se usan o se tocan en la unidad de transporte, ¿verdad? Y la mascarilla, que es obligatoria tanto para el conductor, el ayudante cuando lo tiene en la unidad, y los pasajeros. Se estableció que ningún pasajero podía entrar a una unidad de transporte si no usaba mascarilla, y que el responsable de supervisar esto es el conductor. O sea, el conductor de la unidad no puede permitir que una persona aborde su unidad si no lleva una mascarilla. En el caso de los buses, se estableció que los buses iban a operar a un 50% de su capacidad, ¿verdad? Y todas las otras medidas que le he mencionado. Y en el caso de los buses de transporte interurbano, se estableció que también iban a usar careta, además de mascarilla. Esto debido al tiempo de duración de los viajes. Recordemos que los interurbanos van de un municipio o de una ciudad a otra, y por lo tanto el viaje dura, póngale 1 hora, 2 horas, 3, hasta 4 horas. Entonces, entre más tiempo subir en una unidad, el riesgo de contaminarse de los pasajeros era mayor. Entonces, por eso se le agregó también la careta. Y en el caso de las mototaxis, pues las mototaxis solo podían llevar 2 pasajeros, y con la mampara establecida en la parte de atrás, que divide el asiento largo que tienen las mototaxis para que solo pudieran andar con 2 pasajeros. Básicamente eso incluye el protocolo que todavía está vigente y que seguimos supervisando, y que últimamente incluso podría decir que hemos tenido algunos roces ahí, especialmente con el rubro de taxis, porque prácticamente ellos han optado por aumentar el precio a la tarifa de taxi de punto, y bueno, nuestro trabajo es supervisar que se cumpla lo que ya está establecido en ley. Bien, según esta ley que me ha mencionado, coronel, y que bueno, algunas personas la conocen, pero otras no la conocen, y es por ello que quizás se den este tipo de irregularidades, y es por ello que nosotros pues estamos tocando este tema esta mañana aquí en TNH. Aquí mi consulta acerca del precio del pasaje del taxi. Se montan, bueno, son 3 personas las que pueden pues abordar esta unidad. Ante las 3 personas hay un aumento en la tarifa, porque antes era 15 lempiras, pero ahora se está cobrando 20. ¿Cómo es que está funcionando esto? Bueno, la tarifa autorizada por ley es de 15 lempiras en los taxis de punto. Eso lo conoce el pueblo, lo conocen los dirigentes y lo conocen también los taxistas, porque eso es lo que está autorizado. Sin embargo, en los últimos meses, llámese de noviembre para acá, a los taxistas, en vista de que los taxis de punto, no sobreviven llevando 3 pasajeros, se les autorizó 4 pasajeros con todas las medidas de bioseguridad para que cobraran la tarifa autorizada, que es de 15 lempiras. Sin embargo, ellos optaron por llevar los 4 pasajeros y están cobrando 20 lempiras. Nosotros no podemos alterar la tarifa porque eso está en ley. Y por lo tanto, mientras estén cobrándole más a los usuarios, nosotros estamos actuando para ponerles infracciones, porque eso es lo que la ley manda, pues no podemos hacer otra cosa. Y yo sé que eso molesta. Tenemos un personal especializado en cálculos, si le podemos llamar, el personal de normativa, que es quien establece la tarifa, quien hace el cálculo para determinar que el dueño de la unidad o el transportista también
se lucre o gane, porque Mm. él está trabajando para sostener a su familia, para ganar. Y sabemos que con 4 pasajeros ellos tienen la ganancia diaria justa para suplir sus necesidades. Por lo tanto, la tarifa se debe mantener en 15 lempiras. Sin embargo, ellos han estado cobrando 20 lempiras últimamente. Y nosotros tenemos una gran cantidad de denuncias en ese sentido. Por eso es que hemos estado yendo a la calle a buscar estas unidades de transporte, porque ahora nosotros tenemos y no desde hoy, siempre lo hemos tenido, pero ahora se ha vuelto como más popular. Tenemos un número de teléfono de denuncias y ahí nos están cayendo denuncias a diario, ¿verdad? Vía WhatsApp, con fotografías, con videos, donde nosotros con esa información planificamos nuestros operativos y vamos a la calle a buscar esas unidades. Entonces la gente nos ha estado denunciando que les están cobrando más de lo autorizado. Ahora bien, coronel, aquí también otra consulta y creo que es muy importante, porque vaya, se les da esa opción de que puedan abordar 4 pasajeros, pero en el caso que el pasajero diga que solo quiere, los pasajeros digan que solo quieren que vayan los 3, uno adelante como es y los 2 atrás, y pagan los 20 lempiras, ¿se multan a las unidades de taxi o qué es lo que dice la ley? Para estar claro al respecto de eso, porque creo que ha habido confusión. Bueno, yo creo que lo básico en esto es que cuando un pasajero se pone de acuerdo con el conductor, con el taxista, el pasajero no denuncia, porque él se puso de acuerdo. Pero nosotros estamos atendiendo denuncias, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que alguien denuncia es porque no está de acuerdo y se siente intimidado cuando le dice tiene que pagar tanto. Y esa no es una relación aceptable en el rubro de transporte. Ya hay una tarifa establecida y esta debe de cumplirse. Si los pasajeros se ponen de acuerdo con el conductor, seguramente nosotros ni cuenta nos vamos a dar. Bien, ayer hubo un plantón, específicamente aquí por la Guadalupe, el barrio de la Guadalupe, de taxis del punto de la Kennedy, y yo creo que es importante que toquemos este tema, coronel, porque ha habido mucha confusión en la población, no saben realmente qué es lo que estipula la ley. Había pues un plantón, no sé si llegaron a una conclusión con ustedes acerca de esta misma situación que le mencionaba, que a veces los pasajeros, bueno, ellos dicen que están cobrando 15 lempiras por los 4 pasajeros, pero no sé cuál es la versión que tienen ustedes como autoridad. Bueno, las denuncias que nosotros tenemos en nuestra plataforma de denuncias es de que están cobrando 20 lempiras. Aunque vayan los 4 pasajeros. 20 lempiras por pasajero. Y que están subiendo los 4 pasajeros. Esas son las denuncias que tenemos nosotros. Como le digo, si el conductor y los pasajeros se ponen de acuerdo y los pasajeros deciden pagarles más, eso ya es algo que nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta, porque ese es un trato entre ellos, pues. Se supone que el pasajero está conforme y decide hacerlo así. Pero cuando nosotros recibimos una denuncia y esta denuncia es contraria a la ley, a lo establecido en ley, entonces nosotros lo único que tenemos que hacer o lo que nos queda es actuar, ¿verdad? Y la ley ya establece de que son 15 lempiras. Un usuario le puede dar lo que quiera arriba de los 15 lempiras, pero ya es una situación entre él y el taxista. Esto en cuanto a los taxis, y en cuanto a los rapiditos, los buses, ¿qué tipo de denuncias son las que han recibido? Bueno, hasta el mes de noviembre, a finales de noviembre, a mediados de noviembre, los buses de 15 pasajeros no estuvieron autorizados para trabajar, porque son buses muy pequeños, donde la gente va muy amontonada, si se le puede llamar así, ¿verdad? Pero en los otros buses, en principio tuvimos algunas denuncias sobre alteración de tarifas, pero la mayoría de las denuncias que tenemos con los buses rapiditos es la falta de medidas de bioseguridad. Básicamente, en relación a la pandemia, como que el conductor no anda con mascarilla, como que el conductor permite que gente se suba sin mascarilla, y en algunos casos también exceso de pasajeros. Ya después, cuando se comenzó más o menos a
a normalizar el transporte. En principio, recordemos que los buses prácticamente iban al 30-40%, porque aún la gente no quería subirse a los buses, ¿va? Pero ya últimamente podemos ver de que ya se ha normalizado bastante y esas son las denuncias que hemos recibido, violación a las medidas de bioseguridad. Ahora bien, ¿el Instituto Hondureño del Transporte dota de equipo de bioseguridad a los taxistas o son los taxistas, o mejor dicho, los operarios del transporte público? Son los operarios del transporte los que tienen que tomar todas las medidas, y en ese sentido nosotros nos fuimos a lo más cómodo, a lo más barato que ellos podían adquirir para tomar esas medidas, porque estamos conscientes de que la situación no es buena para ellos y para muchos, ¿verdad? Entonces nosotros prácticamente les pedimos que hicieran sus divisiones o sus mamparas en los taxis, por ejemplo, hasta con plástico. Lo importante es que tomaran las medidas, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol, el gel, son cosas que no tienen un gran costo. También procedimos a hacerles una inspección de bioseguridad para asegurarnos de que todo aquel taxi o toda aquella unidad de transporte que fuera a salir a la calle anduviera con todas las medidas que se habían establecido en el protocolo. En cuanto a los rapiditos, coronel, dentro de las medidas de bioseguridad está de que solo debe ir un pasajero por asiento, ¿o qué dicta la ley? Al 50%. 50%, una unidad por pasajero. Al 50%, sí. Y hay una estructura ahí de cómo deben ir separados dentro de las unidades de transporte. Eso fue lo que se estableció en el protocolo. Otra cosa que es importante mencionar es que nosotros estuvimos trabajando prácticamente 6 meses buscando la forma de asegurarnos de que todo esto se cumpliera. Y en este afán de certificar unidades para solicitarles un salvoconducto, llegamos a revisar casi 15,000 unidades de transporte durante todo el periodo de la pandemia. El dato exacto se lo voy a dar después, pero sí, fue un gran trabajo que tuvimos que hacer para que pudiéramos certificar esas unidades, porque la policía era la única que estaba dando estos salvoconductos, y requirió de nosotros que fuésemos nosotros los que les dijéramos a ellos qué unidades iban a trabajar. Entonces, poco a poco fuimos integrando al sistema de transporte unidades urbanas, después unidades interurbanas, y prácticamente la mototaxi la hemos dejado por último, porque sabemos que es un servicio de transporte que es muy riesgoso, no solamente por el tamaño de la unidad y la cercanía entre los pasajeros, sino también por el personal que maneja la mototaxi, porque todavía hay que reconocer que hay desorganización en el rubro y que hay que trabajar más en ello, y eso produce un descontrol, y nosotros algo que es importante es que tenemos que mantener el control del sistema de transporte. Hasta el momento, ¿cuántas unidades del transporte han sido sancionadas en toda esta inspección que han realizado? Hasta el 31 de diciembre teníamos 932 unidades sancionadas por infracción 88, que es violación a las medidas de bioseguridad y otras, ¿verdad? 932 unidades sancionamos hasta el 31 de diciembre del año pasado. Esto a nivel nacional. ¿Y qué tipo de sanciones son las que se están aplicando ante este incumplimiento? ¿Perdón? ¿Qué tipo de sanciones son las que se aplican en esta situación? Sí, esa es la infracción 88, que es desobedecer las medidas tomadas por la comisión directiva. En primera instancia es una multa de 1.500 lempiras, de 1.000 lempiras, en segunda 1.500 y en tercera 2.500 lempiras. Es una falta grave, ¿verdad? Que prácticamente implica a veces incluso hasta el decomiso de la unidad. 1.500, 2.500 y 3.500.
Es correcto, así es. ¿Y cómo podemos explicar este tipo de faltas graves? ¿Cómo sería? Bueno, por ejemplo, no andar mascarilla es una falta. Igual que y exceso de pasajeros. En este contexto, exceso de pasajeros es una falta. Y en cualquier contexto también, porque el exceso de pasajeros está prohibido en la ley también, pero más en este momento en que estamos en pandemia. Todo aquello que viole las medidas de bioseguridad se convierte en una falta que es infraccionada con la multa que anteriormente le mencioné. ¿Y en el caso de la falta grave, coronel? Bueno, la falta, eso depende. En primera instancia, por eso le decía, 1.500, 2.000 y 2.500 le dije. ¿Por qué? Sí. Porque en primera instancia son 1.500, pero cuando ya hay una reincidencia, cuando vuelve a caer por lo mismo, el mismo sistema le aplica la siguiente multa, porque el sistema queda grabado que él ya cometió una falta anteriormente, y esa falta la puede cometer en cualquier parte del país. Puede cometerla allá en Trujillo y por desgracia para ellos le puso una infracción en un operativo, un equipo nuestro de allá de la regional del Litoral Atlántico, y después viene acá y comete la misma falta. El instituto está sistematizado y el mismo sistema capta o detecta que él ya tiene una falta que la cometió allá en Trujillo. Entonces el sistema automáticamente le pone la reincidencia y lo lleva al siguiente nivel en la multa. ¿Y hasta el momento cuántas unidades han sido decomisadas? 932 unidades. Ajá. Va dentro de las sanciones, sí. Entonces, decomisadas, claro, que la tienen ahí en el IHTT. Lógicamente, muchas de esas unidades se entregan cuando ellos pagan la multa, ¿verdad? Excepto cuando son unidades que son ilegales. Las unidades ilegales se les decomisa por 6 meses, eso es lo que manda la ley, se les aplica una multa de 11.000 empiras. Ok, explicado. Al momento que se sanciona, entonces automáticamente se le decomisa la unidad. Es correcto, así es. Sin embargo, las unidades que tienen una concesión pagan su infracción y se les entrega la unidad nuevamente. Muy bien. 8 de la mañana con 11 minutos. Vamos a una pausa en este momento y ya volvemos aquí en el foro Mejor Hablemos. Necesita. Los hondureños estamos regresando a hacer lo que más nos gusta, trabajar, pero cada uno de nosotros debe hacerlo con responsabilidad, convirtiéndose en un héroe que protege las vidas de muchas personas, protegiéndose a sí mismo, porque al protegernos nosotros, estamos protegiendo a quienes nos rodean. Solo sigue las reglas de bioseguridad, como limpiar tu lugar de trabajo, lavar frecuentemente tus manos con agua y jabón y vigilar el uso obligatorio de mascarillas y protección personal. Cuida tu salud y así estás cuidando la salud de todos. Si nos cuidamos, juntos avanzamos. Gobierno de la República. Recuerda que Honduras era el país más violento de la tierra. ¿Qué pasó? ¿Cómo dejamos de serlo? Autoridades del Servicio de Administración de Rentas SAR dieron a conocer la estructura de la tabla progresiva que se aplicará en el 2021 para el cálculo del impuesto sobre la renta, tomando como base la inflación interanual del 2020, fijada por el Banco Central de Honduras en 4.01%. Esta nueva escala dejará un alivio en el bolsillo de todos aquellos hondureños sujetos a la deducción a la fuente y que devengan un salario mensual igual o menor a los 17.676 lempiras. El total de beneficiados con la nueva
escala de la tabla es de 168.468 hondureños, dejando un impacto negativo para la recaudación tributaria por los 235 millones de lempiras. La tabla modificada además establece que todos aquellos cuyos ingresos anuales estén por debajo de los 172.117.89 lempiras quedarán completamente exentos a este monto, donde también hay que agregarle los 40.000 lempiras de gastos médicos, explicaron las autoridades. Asimismo, los que están en el rango de 172.117 lempiras hasta ingresos anuales de 262.000 lempiras pagarán un 15%. La siguiente escala, de 262.000 lempiras hasta 610.000 lempiras, pagarán un 20%. Y luego aquellos que tienen un monto de más de 610.000 lempiras están afectos al 25%. 2005, el gobierno deja como récord una tasa baja de homicidios. 2006-2010, todo se vino abajo. Los índices aumentaron con el narco operando libremente. El Estado fue infiltrado por el crimen organizado. Fuimos puente de la droga entre el sur y el norte, dejando a su paso luto y dolor. 2010-2014. San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo. Tegucigalpa la tercera. El Congreso aprueba leyes que sirven de base en la lucha histórica por devolvernos la paz y tranquilidad. 2014-2020. La depuración policial, nuevas fuerzas de seguridad, la policía militar, escudos terrestres, aéreos y marítimos, nuevas cárceles, combate a maras y pandillas, extradición de narcos que operaron impunemente por años. Hoy nos dan resultados con la tasa de homicidios más baja desde hace 15 años. Un logro histórico que hicimos juntos, dicho y hecho. Gobierno de la República. Hoy todos son héroes que la nación necesita. Si no somos héroes, nos vamos a complicar. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que tomar esto con responsabilidad. Nosotros tenemos que cuidarnos. Recordemos, gracias a todo el personal de salud, a nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, Copeco, a todo el sistema de emergencia, esta es la hora de renacer, de que nazca un nuevo hondureño, del resurgimiento de una nueva Honduras, trabajando en equipo y con responsabilidad. Si todos nos cuidamos, juntos avanzamos. Gobierno de la República. Y infinitamente estoy agradecida con el presidente, ¿verdad? Sé que es muy valioso de lo que nos van a entregar ahora. Es muy grande lo que nos han dado, y recibirlo con amor. Bien, gracias por acompañarnos aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. En esta mañana hablando acerca del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el transporte público y que la población pueda conocer cuáles son esas medidas con las que ya se ha llegado a un acuerdo con pues los diferentes rubros del transporte público a nivel nacional. Para ello nos acompaña el coronel Discua, quien es subinspector general del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, para seguir conversando acerca de ese tema y también hablar acerca de otras operaciones que ha realizado el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Pero antes de pasar a ese tema, también siempre es muy importante pues abordar esta temática. Coronel, si nos puede mencionar de estas 933 unidades que han sido decomisadas, que usted ha informado, ¿cuáles son las que pues tienen más faltas? ¿Los rapiditos, taxis, mototaxis? Sí, ¿cuál modalidad de transporte? Sí, normalmente las que más cometen las faltas son lógicamente los rapiditos, los transportes urbanos. Por ejemplo, ahorita estamos como le dijera, trabajando en mantener esa operatividad con un nivel que no aumente, que no afecte tanto a la población en relación a la pandemia. Y en ese sentido nosotros constantemente y a diario estamos recibiendo denuncias, y las recibimos con fotografías, las recibimos con videos, gente que va parada en un bus, por ejemplo. Entonces eso hace que nuestro trabajo sea más eficiente, por lo que nosotros vamos directamente a esa unidad de transporte.
a buscarla y le pedimos a la población que nos ayude en eso, porque nuestros ojos en la calle, además de nuestros inspectores, que no son muchos, y tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Es la población misma. La población es nuestros ojos. Y si se siente afectada de alguna manera en el uso del sistema de transporte, entonces pueden poner su denuncia al 99 99 30 80 y nosotros vamos a ir inmediatamente a atender esa denuncia, porque sabemos de que las infracciones son ejemplarizantes y le dicen al operario no haga esto, o le dice a los otros, a los que ven, no haga eso porque si no le va a pasar lo mismo que le pasó al otro. Es bien complicado en la calle, especialmente en el transporte urbano, convencer o hacer que los conductores adquieran esa conciencia que se necesita para entender que el dinero no lo es todo y que tiene que haber un balance entre el dinero que él tiene que recoger, si se le puede llamar así, y la necesidad de guardar las medidas de bioseguridad en la calle. Y en eso es en lo que nosotros estamos luchando todos los días, para evitar que el sistema de transporte no se convierta en un foco principal de infección. Y podemos decir que hasta ahora no se ha comprobado y ni siquiera se menciona el transporte como un probable foco de infección. Pero no podemos decir que las unidades de transporte han sido un factor importante, porque hemos tratado de guardar las medidas de bioseguridad, hemos recibido cooperación también de algunos dirigentes del transporte que nos han ayudado en esto, y hay que reconocer también que los dirigentes en su mayoría y en general están de acuerdo con ello, pero el problema se agranda y se descontrola ya prácticamente con los operarios, con la gente que está en la calle trabajando. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de la denuncia, coronel? ¿Y cómo ustedes pueden verificar si realmente es una denuncia correcta la que se ha hecho? Porque puede ser que muchas personas pues hagan una denuncia para poder dañar a un operario del transporte, porque bien, vaya, por ejemplo, en el caso que le mencionaba acerca del punto de taxis de la Kennedy, ellos llamaban y mencionaban que ellos estaban cobrando la tarifa que había sido establecida con ustedes. ¿Cómo lo verifican esto? Bueno, en el caso de la tarifa, los inspectores van y le preguntan al pasajero cuánto va pagando, ¿verdad? Entonces, si el pasajero le dice que va pagando más de la tarifa, entonces ya ahí hay un problema, ¿verdad? Está violando la norma. Si el pasajero le dice que va pagando más, pero que él lo hace por su voluntad, pues eso ya es un problema entre el pasajero, o es un trato entre el pasajero y el conductor, y el inspector no va a hacer nada. En el caso de exceso de pasajeros o de otras medidas, normalmente nosotros recibimos videos y recibimos fotografías de la unidad de transporte con el número de la placa. Entonces, con eso nuestros inspectores pueden requerir esa unidad. Si nosotros no podemos comprobarlo, por lo menos se le hace la advertencia. Pero un video es más que evidente, pues ahí no hay que hacer mucho para saber que sí lo va haciendo. Porque esto es como el juego del gato y el ratón, ¿verdad? Que cuando la autoridad está presente, todo bonito, pero cuando la autoridad no lo está, entonces se hacen muchas cosas al margen de la norma, de la ley. Hemos recibido incluso videos en los que un conductor maltrata a los pasajeros de palabras, por ejemplo. Sí. Entonces ahí no, para nosotros no hay ninguna duda de que hay una falta cometida, una infracción. Sí. En ese sentido, nosotros también hemos recibido denuncias acerca de esta situación. Estamos hablando acerca de las medidas de bioseguridad, pero también hay otras situaciones que quizás muchos o algunos operarios del transporte no están cumpliendo, porque yo lo he visto. Es en el caso del descuento de la tercera edad, que es una situación muy recurrente. Y ¿ustedes cuántas denuncias han recibido por esta situación? ¿Ahí han tenido bastantes denuncias?
Sí recibimos, pero fíjese que no recibimos muchas, pero sí las recibimos, ¿verdad? Y le voy a decir que eso sí es más, hacemos operativos para ir a verificar, especialmente en el transporte interurbano, ¿verdad? Nosotros hacemos operativos combinados con la Fiscalía del Consumidor para verificar que las tarifas se cumplan y además que los descuentos a la tercera edad se apliquen también, porque en el transporte interurbano es donde más ocurre la violación a la tarifa y a los descuentos a la tercera edad. ¿Y cuáles son aquellos acuerdos mutuos en los que también pues, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre pues, tiene que realizar con los operadores del transporte? Perdón, no le escuché bien al principio. Sí, los acuerdos mutuos que han llegado para que se establezcan pues, estas medidas de bioseguridad por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, porque mencionan también que muchas veces el instituto pues no les ha cumplido en varias cosas, pero por eso es que queremos escuchar la versión de parte de las autoridades. Bueno, sí. Hay acuerdos a los que ellos han llegado con la comisión directiva. Ese es prácticamente un tema que nosotros como inspectoría no lo manejamos, ¿verdad? Porque ni siquiera participamos en esas reuniones. Yo creo que ellos han sido claros en ese sentido y han expresado su inconformidad. Sin embargo, a nosotros como inspectoría prácticamente no hemos participado, no sabemos, solo sabemos de que se les prometió un bono, que se les ha dado un bono, tal vez no en la medida en la que o con la frecuencia con la que ellos esperaban, pero bueno, estamos en un país con muchas limitaciones y ya me imagino los grandes esfuerzos que debe hacer el gobierno a nivel de finanzas para poder satisfacer las necesidades de cada uno de ellos, además de toda la demás gente del pueblo que ha pasado una gran necesidad durante esta pandemia, ¿verdad? Pero sí, se han llegado a unos acuerdos, hay que reconocerlos, y el instituto les ha cumplido, creo yo, en la medida de lo posible, ¿verdad? Bueno, coronel, usted mencionó también un número de celular donde la población podía denunciar este tipo de irregularidades. Si lo puede volver a repetir, por favor. Sí, el 9999 30 80. 9999 30 80. ¿Cuántas denuncias al día más o menos se reciben? Preferimos que nos haga llegar las denuncias por vía WhatsApp, porque entonces las denuncias solo se van trasladando primero porque quedan grabadas, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y segundo, porque solo se van trasladando a la oficina del jefe de los inspectores, quien las va asignando por equipo. Le va asignando denuncias a un equipo, a otro equipo, dependiendo del lugar donde se encuentren en la ciudad, porque nosotros podemos ver incluso dónde están nuestros inspectores por la plataforma. ¿Cuántas denuncias al día más o menos se reciben? Recibimos entre 25 y 30 denuncias diarias, ¿verdad? Estamos hablando de Tegucigalpa, ¿verdad? Pero también podemos recibir denuncias a nivel nacional y solo las canalizamos de cualquier parte del país. ¿Y las reiteraciones o las sanciones se han dado más aquí en Tegucigalpa? Fíjese que siempre ha sido así. La mayoría de las sanciones y de las infracciones se dan aquí en Tegucigalpa, uno por el tamaño del país, de la ciudad primero, otra por el sistema de transporte. Aquí es donde más cantidad de transporte tenemos, más o menos aproximadamente 1.411 unidades de transporte urbano y tenemos 7.200 taxis, ¿verdad? Aparte de las mototaxis que circulan en la periferia de la ciudad. Entonces, esto hace que la mayor cantidad, hablemos de un 45% de las infracciones que se cometen a nivel nacional, se cometen aquí en el Distrito Central. El otro problema que tenemos y que tenemos que solucionar también, que lo hemos estado tocando y que debe llegar a una solución final, es el hecho de esa forma en que trabajan los tratos que hacen los conductores con los dueños de las unidades de transporte que andan operando por tarifa. Eso le hace mucho daño al sistema de transporte,
porque cuando un conductor anda operando por tarifa, entonces va a hacer lo que sea necesario, aun si es ilegal, para poder coger la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, por eso es que se da la lucha del centavo, la pelea por un pasajero, el cruce de semáforos en rojo, los excesos de velocidad, y todo esto conlleva accidentes y violaciones a la ley de tránsito y de transporte. Además del personal del Instituto Hondureño del Transporte, ¿hay otras instituciones que participan en la captación de denuncias para poder verificar y poder aplicar? Así es, y es justo mencionarlos. Este es un trabajo no solo del Instituto Hondureño de Transporte, es un trabajo en el que también está involucrada la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, que nos proporciona el personal, ¿verdad?, para llevar a cabo los operativos. También está involucrada la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, que está en un 100% dedicada también a no solamente a evitar la extorsión y los problemas en la calle, sino también y a cuidar las unidades de transporte, pero también a evitar especialmente que circulen unidades ilegales. Entonces es justo mencionarlos a ellos porque también hacen un trabajo muy fuerte y muy eficiente junto con nosotros. Eso nos ha potenciado mucho a nosotros porque somos 3 instituciones trabajando con el mismo objetivo. Y en el año 2020, ¿cuáles fueron los principales logros más o menos que pudo tener el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, teniendo en cuenta pues que prácticamente un tercio del año no hubo transporte, pero que se realizó este pilotaje para que se pudieran aplicar las medidas de bioseguridad, además de otras situaciones? Sí, nosotros el 2020 fue un año que el instituto en general aprovechó para evacuar una gran mora que tenía, ¿verdad? Recordemos que nosotros recibimos una mora de casi 30,000 expedientes cuando nacimos como instituto. Y en ese momento que nacimos, recibimos una mora y comenzamos a recibir miles de solicitudes. Entonces eso se nos fue haciendo bien grande. Entonces como instituto este año el año pasado se trabajó mucho en la evacuación de esa mora. Prácticamente podemos decir que el rubro de transporte de carga, yo diría que en un 95% ya tiene su situación legal resuelta. Y los que no están resueltos o lo que no se resolvió ya no es por culpa del instituto, sino porque tiene falta en algún requerimiento de ley y el instituto no le puede dar lo que pedía, ¿verdad? Pero el transporte de carga está casi resuelto. Tenemos también miles de concesiones, escuche bien, miles de concesiones que están listas para ser entregadas y los transportistas no las han ido a reclamar. Se acostumbraron a andar con una solicitud en la calle y ya está llegando el momento en que nosotros con nuestra inspectoría los vamos a tener que detener en la calle para advertirles que tienen que ir a buscar esa concesión, porque no pueden andar con una solicitud cuando ya tienen una concesión aprobada. Incluso yo le diría que muchas de esas concesiones ya están por vencerse nuevamente y ellos no las han reclamado. A veces dicen que nosotros o que el instituto es lento, pero la realidad es que muchos de ellos ya tienen su concesión y no la buscan, especialmente en el rubro de taxis. Hay muchas concesiones que están ahí acumuladas, que yo las he visto personalmente en cajas y que es necesario que las busquen. Pueden consultar incluso al instituto por su concesión o por su caso, por su solicitud, dando su número de solicitud y ahí le van a decir si realmente ya tiene la concesión aprobada. Eso es un caso, ese es un caso del instituto. Yo más que todo hablo por la Inspectoría General porque es lo que a nosotros nos compete. Somos parte del instituto, pero hacemos un trabajo que es de calle, que es propiamente de supervisión, un trabajo operativo en la calle y eso es básicamente lo que la Inspectoría hace. Bueno, hablando acerca también de esa parte de la calle que usted menciona, coronel, ¿cómo ha podido mejorar la situación
En cuanto al tema de que muchas veces los operadores del transporte pues quieren, o a aquellas personas que han cometido una falta, y para que no se les aplique una multa, para no tener que hacer todo el proceso, lo que tienen que hacer es un proceso de pues dar dinero a los agentes. ¿Cómo se ha ido mejorando esta situación? Bueno, la realidad es de que nosotros erradicamos prácticamente de raíz ese problema que históricamente pasaba, ¿verdad? Nosotros no tenemos problemas en ese sentido de personal nuestro que agarra dinero, y no lo digo irresponsablemente, lo digo con toda, porque sé lo que estoy diciendo. Lo primero que hicimos cuando conformamos la Inspectoría General fue escoger el personal idóneo, el personal adecuado. El personal que trabaja con nosotros es personal que nosotros los conocemos, muchos de ellos no los conocemos de ahorita, los conocemos desde hace muchos años. En segundo lugar, la comisión directiva, en principio, cuando comenzó el instituto, decidió asignarle un pago justo, un pago digno a ese personal de inspectores que nosotros tenemos, para que no tengan excusa para andar agarrando dinero en la calle. Y en tercer lugar, tenemos un sistema de supervisión también que nos permite a nosotros tener control sobre nuestra gente. Eso es lo más importante, como dice el coronel Lobo, el inspector general nuestro. Dar una orden cuesta $1, pero supervisarla cuesta a los otros 99. Y tiene razón en ese sentido. Cuando uno no supervisa a su gente, cuando uno no está encima de su gente, entonces pueden pasar muchas cosas. Entonces nosotros tenemos mucho cuidado en eso, y la prueba más fehaciente de que nuestros inspectores no agarran dinero es que tenemos muchos casos y tenemos fotografías que los mismos inspectores toman, porque es la orden que nosotros les hemos dado, ¿verdad? Cuando los tratan de extorsionar ahí, cuando tratan de pasarle 100 o 200 lempiras bajo, como dicen. Entonces tenemos las fotografías de esos casos, y tenemos los testimonios también de los transportistas a nivel de dirigencia, porque es con quien nosotros nos reunimos, ¿va? En la que ellos dicen que los inspectores nuestros no le agarran $1 a nadie, y eso es lo que nosotros, lo menos que esperamos. Si hay algo de lo que nosotros podemos sentirnos orgullosos en estos 4 años y un poco más que llevamos de estar trabajando, es precisamente de eso, de que la inspectoría nuestra, nuestros inspectores son gente responsable, y que hasta el día de hoy, y esperamos que así sea siempre, han sabido responder a ese tipo de tentaciones. Coronel, también en cuanto a siempre este tema de las medidas de bioseguridad, ¿verdad? ¿Cada cuánto realizan ustedes revisiones mecánicas, físicas, mejor dicho, físicas, para el cumplimiento de estas? ¿Hay un seguimiento o cómo funciona? Bueno, en tiempos normales, una unidad de transporte debe ser revisada una vez al año. Al año. ¿Verdad? Y debe tener una revisión también cuando va a solicitar su renovación de su certificado de operación, o sea, de su concesión. Pero también nosotros hacemos revisiones físico-mecánicas a las unidades en tiempos de demanda extraordinaria, como la Semana Santa o como el feriado morazánico. Y cuando un operario decide hacer un cambio de unidad también, se hace una revisión físico-mecánica a la unidad que entra. Básicamente hay un proyecto, hay un plan para poder mantener, para poder sostener estas revisiones físico-mecánicas en el tiempo constantemente, que ya involucra a otras empresas, si se puede decir, porque es algo que es bien caro, es bien complicado. Sin embargo, ahorita solo está a nivel de plan, y se trata de la certificación de talleres privados para que puedan hacer este trabajo, ¿verdad? Pero hasta ahorita se ha estado haciendo de esa manera, y básicamente nosotros hacemos una parte de ese trabajo, y ahora mismo el operario, el dueño de la unidad de transporte, tiene que buscarse un taller que sea legal, que tenga toda su documentación en regla, que dé fe de que esa unidad está en buenas condiciones.
Muy bien. Bien, vamos entonces en este momento a una pausa y bueno, regresaremos con nuestro último bloque para seguir abordando este tema acerca de el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el transporte público en el país. Ya volvemos. Todos estamos haciendo nuestro trabajo. Haz el tuyo, porque la responsabilidad de cuidarte es tuya. Tú eres responsable de tu salud y la salud de tu familia. Y recuerda siempre, usar mascarilla, mantener la distancia social de 2 metros, lávate las manos con agua y jabón, usa antibacterial con base de alcohol. Y si tienes algún síntoma del COVID-19, llama al 911, porque la responsabilidad de cuidarte es tuya. Tú eres responsable de tu salud y la salud de tu familia. Gobierno de la República. Como parte del programa de reconstrucción nacional, debido a los desastres provocados por las tormentas tropicales Iota y Eta, el gobierno del presidente Hernández plantea construir un centro recolector de leche en la zona del occidente del país, además de conceder ayuda financiera bajo el programa Agrocrédito 8.7 de Banprovi para los productores de leche de los departamentos de Intibucá y Lempira. La proyección es producir unos 10.000 litros diarios, convirtiendo así a la Ruta Lenca en una importante zona productora de leche. Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, la responsabilidad de su salud es suya y la de su familia también. Para realizar las compras en el supermercado u otros trámites indispensables, que solo una persona sea la designada para hacerlo. Desinfecte la carreta del supermercado antes de usarla. Haga lo mismo con las tarjetas de pago, antes y después de usarlas. Lleve la menor cantidad de accesorios, aritos, anillos, pulseras. Use su pelo recogido. Desinfecte el timón de su carro. Rocíe desinfectante en aerosol a los asientos del carro. Para reingresar a la casa, siga estos consejos. Prepare un espacio con cloro diluido en agua, desinfectante en aerosol, papel toalla y una bolsa plástica. En esta, guarde las llaves, relojes, billetera y todos los objetos pequeños. Rocíe su celular con la mezcla de cloro y agua y séquelo con el papel toalla. Deje sus zapatos en una toalla o trapo húmedo con cloro y use otro calzado. Rocíe el calzado con desinfectante en aerosol y haga lo mismo con las bolsas del súper. Después de hacer esto, entre a su casa y vaya al baño más cercano a lavarse las manos. La ropa que usó afuera la puede lavar inmediatamente y después a bañarse. Cuando termine, puede entrar en contacto con sus mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, déjelas en agua con un poquito de cloro y después las guarda en su refrigerador. Desinfecte los llavines de las puertas, de la refri, llaves, controles y todos los objetos que estén en contacto con sus manos constantemente. No comparta bebidas ni comidas con nadie. Estas medidas nos van a ayudar a cortar esta cadena epidemiológica. Pero recuerde, lo mejor es ser responsable con su salud y la de su familia. Recuerda que Honduras era el país más violento de la Tierra. ¿Qué pasó? ¿Cómo dejamos de serlo? Estamos reescribiendo la historia después de 2 tormentas catastróficas que borraron el trabajo de toda una vida de millones de hondureños. Destruyeron gran parte del sistema productivo del país, del sistema educativo y de salud, y dejaron sin hogar a miles de familias damnificadas. No es tarea fácil, pero lo vamos a lograr. Los hondureños ya lo hemos hecho antes y le hemos demostrado al mundo que somos capaces de hacer cosas que parecían imposibles, como por ejemplo, dejar de ser el país más violento de la Tierra.
Bien, gracias por continuar en sintonía de Televisión Nacional de Honduras. Continuamos aquí en el foro Mejor Hablemos, conversando con el coronel Alfonso Dizcua acerca de la inspectoría que se realiza al transporte público para el cumplimiento de las diferentes medidas de bioseguridad. Coronel, ¿cuáles son los nuevos retos y los nuevos objetivos que se ha trazado el Instituto, la Inspectoría, para este 2021? Bueno, en principio queremos tener una mejor cobertura. Tenemos problemas, por ejemplo, de cobertura en la parte de Occidente y en la parte central, específicamente en la región de Olancho. Entonces nosotros necesitamos crecer un poco más, poder llevar la inspectoría permanentemente, por ejemplo, con una regional en Santa Rosa de Copán que nos permita darle cobertura a Ocotepeque, Copán y el departamento de Lempira. Ahora mismo para nosotros es bien complicado con nuestra región noroccidental porque tiene prácticamente casi igual personal que tenemos aquí en Tegucigalpa, pero tiene una cobertura tremenda ya, ¿verdad? Cubre el departamento de Cortés, Lloro, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque y Lempira. Estamos hablando de un tercio de los departamentos del país, además de, yo diría que el 40% o quizás más de la población. Entonces necesitamos acercar la inspectoría a esa zona de Santa Rosa de Copán y sus alrededores, y también llevarla al departamento de Olancho. En el departamento de Olancho tenemos un punto ciego, si se le puede llamar ahí, porque circulan muchas unidades de transporte de Catacama, Juticalpa, hasta Tocoa, hasta Trujillo, y no tienen no hemos hasta hoy podido establecer una supervisión adecuada debido a la distancia en la que operan estas unidades. Entonces, por un lado, tenemos que crecer un poco para tener una mejor cobertura. Y por otro lado, pues, hablando ya propiamente del trabajo de nuestra inspectoría, pues continuar haciendo lo mejor que podamos para contribuir a la misión del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, que es de tener un sistema de transporte organizado, en la que el usuario sea el foco de atención, en lo que primeramente los beneficios, si se le puede llamar así, de la ley estén enfocados primero en los usuarios y después en los operarios. ¿Cómo es que está estructurado entonces esta situación de la inspectoría? ¿Es por regionales? ¿Cuántos miembros aproximadamente pues tiene el departamento a nivel nacional? Bueno, nosotros tenemos 4 regionales. Tenemos la regional central, que es esta, la de aquí de Tegucigalpa, que tiene como cobertura los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Comayagua, La Paz e Intibucá. Tenemos la región noroccidental, que tiene su área de operación es el departamento de Cortés, el departamento de Lloro, menos Olanchito, que lo tiene el litoral atlántico por el acceso, el departamento de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque y Lempira. Y tenemos la regional del litoral atlántico, que cubre lo que es el sector de los departamentos de Atlántida, la ciudad de Olanchito, Islas de la Bahía, Colón y Gracias a Dios. Y la regional del sur, que le da cobertura a los departamentos de Choluteca y de Valle. Así tenemos una responsabilidad territorial por cada una de las regionales. Entonces, de esta manera nosotros podemos establecer un mejor control y un mejor orden en la delimitación de las funciones de cada una de nuestras regionales. Sin embargo, nuestra plataforma es única. Nosotros como Inspectoría General podemos supervisar en nuestra plataforma qué está sucediendo en cada una de esas regionales y podemos determinar qué misiones asignarle a esas regionales también en base a los requerimientos. A veces por ejemplo, hay operarios, especialmente se da en los dueños de las unidades, que prefieren venir a nosotros como Inspectoría General a poner una denuncia. Entonces esa denuncia nosotros la canalizamos y nos hacemos responsables de la supervisión de la evacuación de esa denuncia.
Esa es la forma en la que nosotros como inspectoría trabajamos, ¿verdad? Sabiendo que tenemos un regional que tiene sus responsabilidades y que tiene que responder por ellas con su trabajo. Perfecto, coronel. Ya para finalizar, entonces, ¿cuál sería el mensaje que usted le brinda a la población, a los operarios y dirigentes del transporte ante esta situación que vive el mundo de la pandemia del COVID-19? Bueno, a la población queremos decirles que estamos haciendo lo más o lo mejor que podemos dentro de nuestras capacidades y que si hay alguien que nos pueda ayudar a nosotros a hacer mejor nuestro trabajo, son ustedes, los usuarios del transporte. Tenemos una plataforma para denuncias al teléfono 9999-3080, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna denuncia por falta de cumplimiento a las medidas de bioseguridad, pero también por falta de respeto, o porque un conductor se excede en la velocidad y usted se siente inseguro en una unidad de transporte, o porque la unidad lleva pasajeros de pie, cualquier cosa que atente contra la seguridad del usuario, usted trate en la medida de lo posible de documentar esa denuncia, si es posible con fotografías o con videos, para que nosotros podamos actuar con mayor seguridad de lo que estamos haciendo, y de esa manera nos va a estar ayudando a mejorar en el sistema de transporte. Fíjate que los países desarrollados se caracterizan por eso, ¿verdad? Porque la denuncia eso es parte de la cultura de la gente. La gente denuncia todo aquello que es ilegal, lo denuncia. Entonces tenemos que agarrar esa costumbre nosotros también de denunciar, porque la autoridad no tiene ojos para ver a todo mundo a la vez, pero la población sí, porque la población está en todas partes. Y ahora con la tecnología, con los teléfonos, con el WhatsApp, con los videos, con todo eso que existe, es bien fácil documentar una denuncia. Así que les pedimos que nos ayuden. Nosotros no queremos recibir denuncias, nosotros queremos que el sistema funcione bien, pero si no sucede así, pues también tenemos que tomar las medidas, ¿verdad? Y en ese sentido les pedimos su ayuda. Y a los operarios del transporte, a los dueños de las unidades, también les pedimos su comprensión. Hay una ley que respetar, todos la conocemos, hay tarifas que cumplir o que respetar, todos las conocemos, y bueno, la cuestión de las tarifas es una negociación entre el gobierno y los dueños de las unidades y los operarios, y las tarifas actuales ya están en ley, porque desde el momento en que se aprueban se convierten en ley. Entonces, lo más conveniente es cumplirlas, sabiendo que los tiempos son difíciles, no solo para los operarios, son difíciles para todo el mundo en el país. Entonces, que tengamos comprensión y que tengamos confianza en que esto va a pasar pronto. Y mientras tanto, pues hagamos lo que podamos para prácticamente salir bien de esta situación tan difícil que estamos pasando. Perfecto, muchísimas gracias, coronel Alfonso Reyes Discua, subinspector general del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Muchísimas gracias por acompañarnos este día aquí en el Foro Mejor Hablemos. Gracias a ustedes. Bien, y de esta manera finalizamos este tema del día de hoy. Los esperamos mañana, siempre con temáticas nacionales, y los invitamos a que puedan continuar con toda la programación de Televisión Nacional de Honduras. Pasen una feliz mañana y bendiciones.